Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Amén. Señor, una vez más, venimos delante de tu presencia, suplicando, oh Dios, tu oportuno socorro. Padre Celestial, para proclamar tu verdad, ¿quién es suficiente? Por eso, Señor, te suplicamos que nos asistas. Ten misericordia, Señor, del predicador. Utilízale, Señor, como un megáfono por medio del cual se pueda proclamar tu verdad. Pero también, Señor, ten misericordia de los oyentes. Habla a tu pueblo. Necesitamos, Señor, escuchar tu palabra. Tus ovejas necesitan ser alimentadas por el buen pastor. Tú eres el buen pastor. Aliméntanos. Señor, también te suplicamos por aquellos que están en este lugar y no tienen una correcta relación contigo. Tráeles a novedad de vida. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz que alumbra en las tinieblas. Tu palabra, Señor, es la verdad. Habla, Señor, a nuestras tinieblas y podremos ver la luz. Nos regocijamos, oh Señor, con las madres reunidas en este lugar. Bendíceles grandemente. Háblanos, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Uno de los momentos más importantes en la vida del ser humano es el momento en el cual el ser humano tiene que pensar cuándo va a salir de esta tierra. ¿De qué manera va a salir de esta tierra? Quizás hacerse la pregunta, ¿qué legado va a dejar? ¿Qué se dirá de mí cuando me toque vestirme en aquel traje de madera llamado caja o ataúd? ¿Qué se dirá de mí? ¿Por qué me recordarán mis seres queridos? ¿Cómo me van a extrañar? De hecho, ¿qué se dirá en aquel epitafio? ¿Cuál será la frase con la cual me recordarán? Un epitafio es una frase corta que se dice de aquellas personas cuando salen de esta tierra. Quizás uno de los más grandes epitafios, quizás el más importante en la humanidad, fue aquel proclamado desde un madero por un carpintero de Belén llamado Jesús, que proclamó a viva voz: consumado es, saldado, pagado está el precio. Todo está pagado. Padre, he pagado el precio.
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Este es el más importante de todos los epitafios, porque gracias a esta obra tú y yo podemos tener esperanza. La humanidad puede tener redención. Podemos tener esperanza ante el pecado. Aunque cayó tinieblas en aquel momento, luz vino, esperanza vino a la humanidad por aquel que estaba muriendo en aquella cruz. Esta carta de 2 Timoteo es la carta escrita de un hombre que está llegando al final de su existencia. El apóstol Pablo está a punto de entrar a la eternidad. Grandes retos ha enfrentado durante su vida. Él le está escribiendo a un hombre más joven llamado Timoteo, para que no se desanime al enterarse que él va a ser decapitado. Pablo va a morir y él no quiere que Timoteo se desaliente. ¿Qué puede decirle Pablo para que él siga perseverando en medio de las aflicciones de estar en un mundo caído? En el capítulo 1, Pablo le motiva que él guarde el evangelio. Capítulo 2, Pablo le dice: sufre por el evangelio. Capítulo 3, continúa en el evangelio. Capítulo 4, proclama el evangelio. Persiste en medio del evangelio. Es como si Pablo, ya añoso, con el pelo blanco, estuviera en el extremo final de su vida, próximo a poner su cabeza literalmente para que el hacha caiga y se la corte. Y antes de él hacer eso, él se para y va a gritar a Timoteo, que está en el otro extremo, y le va a decir: Timoteo, tengo algo que decirte. ¿Qué le va a decir Pablo? Él tiene que darle instrucciones a este hombre. ¿Qué tú crees que le va a decir Pablo? El último video que va a grabar, el último TikTok, ¿qué tú crees que él grabaría? ¿Cuál sería la última nota de voz que le tocara grabar? ¿Qué grabarías tú? Si te tocara grabar tu última nota de voz, ¿qué grabarías? Tu último mini mensaje, ¿cuál sería? Esta carta es la última carta que Pablo escribe a su hijo en la fe, Timoteo. ¿Cómo puede Pablo motivar a Timoteo para que pueda persistir? Y lo que me propongo es que podamos ver que Dios nos llama, Dios nos forma según su voluntad y su gracia. Él está viviendo en una sociedad impía, en una sociedad de enemigos que rechazan la verdad, falsos creyentes, situaciones difíciles, enemistades, enfermedades. ¿Cómo podía Pablo persistir, resistir, motivar a Timoteo en medio de esas situaciones difíciles? Pablo le dice: Timoteo, permanece firme en medio de las pruebas, porque Dios nos salvó y Él es el que nos ha puesto en el ministerio. Timoteo, tú puedes persistir, tú puedes resistir en el ministerio. ¿Sabes por qué? Porque es Dios quien nos ha salvado, porque es Dios quien nos ha colocado en el ministerio. Hermano, si tú lees esta carta y tú no tienes este contexto, y Pablo te lo dice, difícilmente tú puedes notar dónde que Pablo está. Él está en una cárcel, en un calabozo.
Versículo 1. Pablo es el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué era Pablo un apóstol? Por la voluntad de Jesucristo. Hermanos, si hay alguien a quien te sorprendería que fuera apóstol, era Pablo. Perseguidor de la iglesia, asolaba la iglesia, destruía la iglesia. Y hoy él está predicando el evangelio. ¿Está dispuesto a morir por la iglesia? ¿Cuál es la razón? La voluntad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Hermanos, ahora esa no es la única causa de Pablo. Esa no es simplemente la historia de Pablo. Esa es la historia tuya y mía. Si estamos hoy en la luz, no fue porque amamos la luz. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos llamó a novedad de vida. Y Él salió a nuestro encuentro. Y Él habló a nuestra mortandad. Y Él fue el que obró un milagro en nosotros. Él nos llamó para que hoy nosotros viniéramos y camináramos en novedad de vida. Por la voluntad de Dios fui llamado, fui hecho un apóstol, fui enviado a predicar la verdad del evangelio. Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos ha dado propósito. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, el Espíritu Santo dice: escogió a Pablo, escogió a Bernabé, ¿para qué? Para enviarlos a predicar la buena noticia del evangelio. No solamente lo salvó, no solamente le quitó el pecado, la mugre, sino que también le dio un propósito, designado con un propósito: predicar la buena noticia del evangelio. Eso hace Dios. Estábamos lejos de Él, Él nos ha salvado, Él nos ha dado un propósito de vida y nos ha dado un mensaje: proclamar la buena noticia del evangelio. Por eso, hermanos, no hay otra noticia que proclamar la buena noticia del evangelio. Hermano, ¿de qué tú hablas con tus seres queridos? ¿Tú tienes a alguien que no conoce del Señor? ¿De qué tú le vas a hablar ahorita cuando tú estés compartiendo con ellos? ¿De los honrones de Juan Soto? Ese familiar tuyo va camino al infierno y tú le vas a hablar de las Grandes Ligas. ¿En verdad? De moda, de deportes. Designado por Dios para proclamar la verdad del evangelio. El evangelio es como el agua. No la inventamos nosotros, pero no podemos vivir sin el agua. Sin Cristo no hay esperanza, no hay vida. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: si tú supieras con quién es que tú estás hablando, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua, no de ese cántaro, sino de un agua que te sacia para vida eterna. Y tú no volverías a tener sed jamás. Evidentemente, no todos hemos sido llamados con el dramatismo de Pablo. No a todo el mundo Dios lo tumba del caballo.
Pero sí a todos aquellos a los cuales Él salva, Él le cambia la vida, Él le da novedad de vida, Él le da propósito y Él le da un propósito de anunciar la buena noticia del Evangelio. Aquella buena noticia salvó a Pablo, aquella buena noticia salvó a Timoteo por la gracia del Señor. No por la voluntad humana, ellos se habían sido salvos por la obra y misericordia del Señor. Yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿has saciado tu sed en Jesús? ¿Has gustado la benignidad de Jesús? ¿Has conocido a Jesús? ¿Es Jesús tu Salvador en esta mañana? Sí, yo tengo amigos cristianos. No. ¿Es Jesús tu amigo? Sí, yo tengo un tío que es cristiano. No. ¿Es Jesús tu Señor y tu Salvador? ¿Has puesto tu confianza en Cristo como tu Señor y tu Salvador? ¿Puedes ver la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Está el pecado debilitándose en ti? Al ver tu vida, puedes ver la santidad de Dios en ti. Hay un antes y un después de Cristo en tu vida. Has envejecido en años en esta congregación. Has madurado en tu fe. Pablo puede decir que hay un antes y un después de Damasco. Hay un antes y un después de Cristo. Hay un antes y un después de haber escuchado: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. ¿Has escuchado esa voz que te dice: yo soy Jesús? ¿Has cambiado de rumbo? ¿O simplemente te sacudiste y seguiste? Sí, yo la escuché hace 30 años y seguí. Hermanos, cuidado. Los otros escucharon, Saulo se convirtió. Pablo puede ver la voluntad de Dios en su vida en medio del sufrimiento, la soledad, la cárcel, el hambre, el frío, los ataques, las angustias. Y él dice: la voluntad de Cristo, apóstol de Cristo, 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 Cristo. ¿Has pensado en la voluntad de Cristo en medio del sufrimiento? Tú y yo podemos permanecer firmes en medio de la prueba porque Él nos salvó. Él nos sostiene. Pablo nos dice: los romanos me tienen preso, los fariseos me tienen preso. Podemos permanecer firmes en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado y Él nos puso en el ministerio. Pero hay un segundo elemento en este pasaje. Podemos permanecer fieles en las aflicciones a recordar la fidelidad de Dios en las vidas de otros. Versículo 2. Mira cómo dice el apóstol Pablo: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué puede decir el apóstol Pablo? Él puede permanecer fiel en medio de las aflicciones porque él se acuerda de la fidelidad de Dios. Timoteo, yo me acuerdo de esa fe no fingida. Aquella joven está en la universidad, conoce un muchacho, buen mozo. Quizás le advierten, no es creyente. Se casa con él. Después se da cuenta que realmente no era creyente, tiene un hijo. Y ahí está, que se nos dice que Timoteo era hijo de un griego. ¿Qué decidió aquella madre, aquella abuela? Instruir a aquel hijo ante la ausencia de un padre en la fe. Pablo le dice, yo recuerdo la fe de tu abuela, que la instruyó en tu madre y que yo sé que está en ti. Hay un legado piadoso en esta familia. Pablo puede recordar la fidelidad de Dios en la vida de aquella familia. Él puede ejercer la fidelidad, él puede ver la fidelidad en su propia vida, pero también en la vida de las personas que han influenciado a Timoteo. Hechos capítulo 14. Pablo llega a aquella ciudad y se nos habla de que él conoció a esta familia y conoce a un joven llamado Timoteo, y Timoteo es conocido por su testimonio, por la fe que tenía en Jesús. Y Pablo lo asume como un discípulo, a pesar de la juventud. Las cosas no salieron como estas mujeres habían pensado, pero ellas no se detuvieron a lamentarse por la ausencia de aquel griego. Su madre Eunice, la madre de Timoteo, ante la ausencia de aquel esposo griego, no se lamentó y dijo, el esposo no está aquí, no hay quien lea la Biblia. Ella decidió enseñar a su hijo la palabra y así lo hizo. Y la abuela también tenía una fe. Y Pablo hoy se acuerda de la fidelidad de Dios manifestada en esta familia. Él recuerda en medio de las aflicciones que hay una ciudad que permanece, que hay una ciudad en la cual hay una familia que es fiel. Y yo pensaba que de alguna manera, hermanos, pudiéramos decir que este es un Edén 2.0. Edén 2.0. Porque aquí vemos que no está Adán. ¿Dónde está Adán? Adán no está. Pero a diferencia de Eva, aquí tenemos a Loida y Eunice, una dupla de mujeres instruidas en la palabra, que no están llorando la ausencia de un hombre griego, que cuando la Biblia habla de un griego, habla de un hombre que no tiene ningún tipo de temor de Dios, que están instruyendo a Timoteo
Y míralo como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 20. Porque no tengo a nadie más que piense como él, hablando de Timoteo, preocuparse genuinamente por los intereses de ustedes, que ha servido en el ministerio conmigo como un hijo a un padre, como Timoteo. Ambas no solamente han sido madres biológicas, sino han sido guías espirituales para Timoteo, líderes espirituales, maestras del bien. Y hoy hay una iglesia que está siendo edificada porque estas mujeres no utilizaron su lengua para chismear, no utilizaron sus dedos para mandar WhatsApp. Utilizaron su vida para vaciarse, para llenarse de las escrituras y formar a un joven en las escrituras que hoy es un pastor que edifica, que instruye, que predica la palabra. Y gloria a Dios por ese ministerio de las mujeres piadosas que usan sus dones para la edificación del pueblo de Dios. Loida y Eunice, dos mujeres que pasan a la historia por ser mujeres piadosas que edifican el pueblo de Dios. A diferencia de Evodia y Síntique, que Pablo tiene que escribir una carta para decir: señores, esas dos hermanas, tranquilícenla, porque tienen una iglesia dividida. Gloria a Dios por las hermanas cuando utilizan el don para la edificación de la obra de Dios, para el carácter, para la extensión del reino. Pablo le dice a Timoteo: las ancianas busquen a las más jóvenes, enséñenle a llevar un hogar. ¿Qué está haciendo el mundo? El mundo sabe cómo agarrar una adolescente y destruirla. El mundo sabe cómo agarrar una adolescente y desbaratarla y después decirle: mira, una clínica abortista destruye tu vida. ¿Dónde están esas mujeres como Evodia y Síntique que se llenarán de la palabra y que buscarán a otras más jóvenes para decirle: ven mi hija, vamos a ayudarte cómo fomentar un hogar, ven mi hija para ayudarte? Como Loida y Eunice, perdón, ven mi hija para ayudarte cómo guiar un hogar, ven mi hija para que sepas cómo atender un marido. ¿Qué le está diciendo? ¿No te resulta? Busca un abogado. Pablo le dice: yo glorifico a Dios por esas dos mujeres, porque cuando las conocí, vi a Cristo en ellas. Vi la fe genuina en estas dos mujeres. Y ¿sabes qué, Timoteo? Esa misma fe yo la veo en ti. Gloria a Dios por eso. Hermana, quiera Dios que ese sea tu caso en esta mañana. Señor, ayúdame a ser como estas mujeres, que pueda yo dejarle una fe a mi familia. Señor, ayúdame a dejar un legado, una instrucción a mis hijos, que así como pueda yo decirle: ¿hiciste tu tarea? Mi hijo, ¿leíste tu Biblia? Mi hijo, ven, vamos a orar. Mi hija, ven, vamos a ponernos delante de nuestro Creador. Vamos a buscar el rostro de nuestro Salvador. Pablo podía ver en Timoteo un hijo. Hombres que están aquí,
Timoteo tenía un papá que era griego. ¿Eres tú griego? ¿Eres tú un griego? Tristemente, muchas veces asumimos que la única función es proveer dinero, resolver problemas. La función primaria como hombres es instruir la palabra de Dios. La función primaria que Dios le dio a Adán fue instruir en cuanto a la palabra a su mujer Eva. Esa sigue siendo la función primaria del hombre creyente. Por eso la palabra de Dios dice que si una mujer tiene alguna pregunta en cuanto a la fe, ¿qué dice las escrituras? Llame al pastor. ¿Es eso lo que dice? O no dice más bien, pregúntele a su marido. Es decir, que primariamente cada esposo debe de estar preparado para responder las preguntas de las escrituras que tiene su esposa. Ejemplos piadosos para ser imitados. Hombres que están aquí, ¿eres tú un ejemplo a seguir en tu casa? ¿Eres tú un ejemplo como Pablo a ser imitado? Jóvenes que están aquí, ¿eres tú como Timoteo, que cuando Pablo llegó y preguntó, le dijeron, Timoteo es un joven fiel? Timoteo tiene una fe genuina. Timoteo creyó de verdad. Hermanos, muchas veces nosotros nos quejamos de que la maldad abunda, de que la maldad avanza. Yo quisiera preguntarte, ¿cuándo es que se va a manifestar la piedad? ¿Dónde están los hijos de Dios manifestándose? ¿Dónde están esos estudiantes cristianos brillando en sus colegios? ¿Dónde están esas mujeres cristianas brillando en sus vecindarios? ¿Dónde están esos hombres piadosos brillando en sus lugares de trabajo? ¿Dónde están esos hombres liderando esos hogares en los devocionales diarios? Las tinieblas están brillando, pero dice la Biblia que cuando la luz se levanta, las tinieblas desaparecen, que las puertas del infierno retroceden cuando la iglesia avanza. Cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús le dijo, escrito está, apártate, Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Corrió. Decía Calvino que un león tú no lo defiendes. Un león tú haces una sola cosa. Tú le abres la reja y te quitas. Y deja que el león salga. El león sabe de qué hacer. El león se defiende solo. Hermanos, podemos permanecer fieles en medio de la prueba cuando vemos la gracia de Dios en el pasado, en la vida de otros. ¿Qué dice Pablo? Timoteo, yo voy a salir, pero yo he visto la fe en tu abuela, en tu mamá, en ti. Eso te ha sostenido. Timoteo, yo estoy envejeciendo, pero sabes que eso funciona. Tú tienes todo lo que necesitas para resistir. Hermano, eso es maravilloso. Piensa por un momento. Hay falsos maestros, engañadores, artífices, magos, encantadores de serpiente. Todo lo que el diablo se puede inventar. ¿Y sabe lo que le dice Pablo a Timoteo? Timoteo,
Lo que tú necesitas para resistir, te lo dijeron tu mamá y tu abuela desde que tú eras niño. La verdad inmutable de Dios que no cambia. ¿Sabes lo que tú y yo necesitamos en este mundo de inteligencia artificial y de muchas diabluras, de la misma diablura que se quiere reciclar? La misma verdad inmutable de Dios que no cambia. ¿Qué necesitamos nosotros? La misma verdad de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? La misma santidad de Dios que necesitó Daniel cuando estaba en medio de Babilonia. La misma santidad de Dios que necesitó Sadrach, Mesach y Abednego para decirle a aquel rey falso: tú no eres Dios y no doblaremos nuestras rodillas delante de ti. Solo hay un Dios verdadero y no eres tú. No nos postraremos delante de ti, Nabucodonosor. Es el mismo Dios. Lo que pasa es que la estatua se llama Netflix. La estatua se llama Netflix. Tiene otro nombre la estatua. Quizás se llama WhatsApp, redes sociales. Vanagloria de la vida, los deleites de los ojos. Podemos permanecer fieles en medio de las pruebas, no porque seamos fuertes. ¿Sabe por qué? Él nos sostiene. No somos fuertes, Él nos sostiene. Versículo 2, Timoteo: la gracia, la misericordia y la paz de Dios te sostenga. Verso 6. ¿Qué podemos hacer? Timoteo, no te asustes. Asopla, Timoteo. Versículo 6. Aviva el fuego de Dios. Aviva el fuego de Dios. Aviva el fuego de Dios que hay en ti. No le temas al hacha que corta la cabeza. No le temas a los delincuentes que te pueden quitar la vida. No le temas a un mosquito. No le tengas miedo al que te puede matar. Tenle miedo al pecado, tenle miedo a Dios que te puede echar en alma y cuerpo a la condenación eterna. Versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que por la imposición de mis manos. Mira por qué, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el don de Dios que está en ti. No temas. No te asustes. Avanza, Dios está contigo. No te asustes por los falsos maestros. No te asustes por las tinieblas que se levantan. No te asustes por la maldad que arropa al mundo.
No te asustes cuando tú ves que aparentemente somos pocos. Proclama la verdad del Evangelio. Cree el Evangelio. Versículo 7. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Al contrario, es de poder, es de dominio propio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Cuál es el temor de avergonzarse? ¿A quién es que tú predicas? Yo predico a Jesús. ¿Cuál Jesús? El carpintero que murió crucificado. ¿Quién es tu maestro? Pablo. ¿Pero cuál Pablo? El que está preso. Preso como un delincuente. Joven que está aquí. Pero si Toquicha, pero si Bad Bunny, si Alofoque no se avergüenza, ¿por qué nosotros lo vamos a avergonzar? ¿Por qué tú tienes que avergonzarte? ¿Por qué nosotros lo vamos a avergonzar? ¿De qué tenemos nosotros que avergonzarnos? Al contrario, si Cristo no se ha avergonzado de nosotros ni de nuestro pecado, si Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Timoteo, no te avergüences de mis prisiones, porque yo no estoy preso por cometer ningún delito. Yo estoy preso por predicar el Evangelio. Hermano, si el mundo no se avergüenza, usted sabe los disparates que hay en redes sociales y la gente no solamente los hace, sino que los promueve. ¿Por qué tú y yo tenemos que avergonzarnos? Si el Señor nos sostiene. Jesús dijo: aquel que se avergüence de mí en esta tierra, delante de esta generación adúltera y perversa, yo me avergonzaré de él en aquel gran día. Pablo le está diciendo: Timoteo, nosotros no nos avergonzamos. No te avergüences de mí, porque tú sabes por qué yo estoy preso. El capítulo 3, versículo 10. Tú has seguido mi doctrina, tú sabes mi conducta, mi fe, mi amor, mi paciencia, mis padecimientos. El versículo 12, capítulo 3. Tú tienes que saber esto, que todos los que quieren vivir piadosamente también van a sufrir persecución. Pablo dice: esa misma persecución es coherente a todos nuestros antepasados. Hermano, nosotros no tenemos nada de qué avergonzarnos. Al contrario, tenemos el más grande de todos los mensajes, el más grande de todos los privilegios. Por eso Pedro, al ser crucificado, dijo: espérense, cuidado, ustedes me van a crucificar. Yo no soy digno de morir como murió Cristo, mi maestro. Crucifíquenme, pero con la cabeza hacia abajo, porque ni siquiera ahí yo soy digno de morir como murió Cristo. Se dice de Jim Elliot, un misionero: Dios, consume mi vida. Dios mío, consúmela porque tuya es. No busco una vida larga, sino una vida plena como tú, Señor. Y aquel hombre entregó su vida siendo martirizado por los Jauroni en Ecuador, una tribu a los cuales él fue a evangelizar. Ustedes vieron aquellos 3 misioneros que fueron asesinados en Haití recientemente, 2 norteamericanos y un haitiano.
fueron matados por servir a Dios en Haití. 3 misioneros, un haitiano y 2 norteamericanos, jóvenes, y su padre decía, ellos habían decidido hacer eso. Y ellos hubiesen ido de nuevo a hacerlo, porque esa era su pasión, servir a Dios. Tú y yo podemos resistir en medio de las dificultades, porque Dios nos ha salvado, Dios nos sostiene en medio de las dificultades. Tú y yo podemos ver esa obra en el pasado, en la vida de otras personas, y sabemos también que Él nos va a seguir sosteniendo en medio de las dificultades que vienen a nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, oh Señor, por Loida, por Eunice, Señor, mujeres piadosas que dejaron un legado en la vida de Timoteo. Gracias, oh Señor, porque en nuestra comunidad de fe tú nos has dado mujeres como ellas y hoy celebramos sus vidas. Gracias, Padre Celestial. Síguenos sosteniendo. Yo te ruego en esta mañana que tú traigas convencimiento de pecado. Ayúdanos, oh Señor, aviva nuestras vidas en esta mañana. Trae convencimiento de pecado para no avergonzarnos, para dejar un legado que vaya más allá de lo terrenal, así como lo hicieron ellas en Timoteo, como lo hizo Pablo, como hombres que no estemos ausentes en nuestras familias. Rétanos, oh Dios, porque te lo pedimos por Jesús. Amén. Dios le guarde.